Hola amigos, buenos días. Sinceramente, cada vez que me veo en la situación de recetar algún medicamento en forma de pastilla para un gato, no sé quién pone peor cara, si el gato o el propietario, porque todos sabéis, y es lógico que lo sepáis, que no va a ser un momento agradable ni para vuestro gato, ni sobre todo para vosotros. Por eso en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo lo tenéis que hacer para intentar no sufrir ningún daño físico ni vuestro gato ni vosotros, explicándoos a la vez las distintas técnicas que hay de aplicación o formas de dar las pastillas a los gatos. Haré especialmente hincapié en la que yo creo que es la más práctica, que os pondré al final, que es el uso de la jeringa aplicadora, porque para mí, sinceramente, es la forma en la cual sufre menos el gato, aunque también le va a molestar, y sobre todo vosotros no vais a tener que veros expuestos a un riesgo de arañazos, mordiscos y demás. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Lo primero que tenéis que hacer siempre es, antes de dar cualquier tipo de pastilla, que perdáis un poco de tiempo acariciando la cara de vuestro gato, en especial la zona de la carrillera y la zona de la barbilla. Que el gato note que hay una situación placentera en este momento en el cual tú le estás manipulando la cara. A continuación, y mientras le sigues acariciando, es conveniente que ya empieces a envolver a tu gato en una toalla vieja, en una toalla que no vayas a utilizar tú, que ya la tengas un poco rota o en desuso, porque esa toalla te va a permitir poder inmovilizar mejor al gato, porque lo puedas manipular mejor, y al mismo tiempo protegerte en cierta manera frente a la reacción lógica y natural que va a tener todo gato cuando intentemos ponerle la pastilla, cuando intentemos darle la pastilla, porque te va a intentar ya sea morder, ya sea arañar, etcétera, etcétera. En cuanto a las técnicas de dar las pastillas, pues bueno, os la tengo que comentar, aunque es una técnica en la cual yo no creo mucho, que es lo de mezclar la pastilla con la comida. Ya sea la pastilla entera, introduciendo la pastilla en un trozo de alimento, o ya sea desmenuzándola y mezclándola con la comida habitual. Y digo que no funciona, o que en la mayoría de casos no funciona, porque todos sabéis que los gatos son muy tiquismiquis, y en cuanto notan algo raro en la comida, ya sea de color, olor o sabor, enseguida se retraen y no quieren tomar nada. Otra forma bastante práctica y que utiliza mucha gente, y que no es una mala forma, hay que decirlo, es machacar la pastilla mezclarla luego con agua y cargarla en una jeringa para luego aplicar todo el líquido en la boca del gato. Esto no está mal, en principio no está mal, pero tiene el problema de que por bien que la machaques y luego lo recojas, siempre va a haber pues un 5 o un 10% de producto que se va a perder. Luego tenemos el método de directamente dar la pastilla al gato, para lo cual os tenéis que ayudar de las dos manos, con el gato envuelto en la toalla y con una mano cogerle de la carrillera superior, del maxilar superior, hacer presión y por la otra detrás de los últimos caninos presionar y tirar de arriba hacia abajo y al mismo tiempo que abres con la de arriba colocarle la pastilla en la zona central de la boca. Esto es dramático y en muchas ocasiones lo que hace el gato es escupirlo, aunque le cierres la boca, le tapes los hollares, le pongas la cabeza hacia arriba, esto el gato muchas veces funciona, no te voy a decir que no funcione, en un momento de urgencia es lo que hay que hacer, pero el grado de fracaso, el porcentaje de veces que te lo va a escupir es muy elevado. Para mí, como veterinario, creo que para que vosotros lo hagáis en casa, la mejor manera es que os agenciéis, que os compréis una jeringa aplicadora de pastillas. No cuestan prácticamente nada, aquí en la descripción os pondré una. Estas jeringas son muy sencillas, son jeringas de plástico que llevan en la punta un capuchón de silicona, en el cual tú primero cargas la jeringa con agua, la tienes cargada con agua, dejas un espacio con aire y en la punta colocas la pastilla. Esto te permite que tú abres la boca del gato, coges a la carrillera, tiras hacia abajo, levantas la cabeza hacia arriba y por la zona central de la boca tú con la jeringa primero pones la pastilla lo más honda que puedas,
no le va a hacer daño porque lleva una punta que es flexible. Depositas la pastilla y en ese mismo momento que la depositas sigues apretando con el émbolo de manera que ya le pones una cantidad de agua de 2-3 mililitros, de manera que le estás forzando a que el gato trague. Entiendo que es un momento dramático, pero esta es la manera más adecuada porque le estás dando justo la dosis y te vas a evitar, si lo haces como te he comentado, que te escupa, porque cuando vaya a querer escupir ya le has metido un volumen importante de agua que el gato pues va a tener que tragar sí o sí. Luego, evidentemente, vigílalo porque puede tener arcadas, colócale la cabeza hacia arriba y durante un par de minutos pues intenta reconciliarte de nuevo con tu gato porque seguramente por agradable y simpático que sea el gato, pues no va a estar de muy buen humor. Pero ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.